Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Buen día, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, abogada. Tienen carita de cansados todos. Abogada, buenos días, un gusto en ¿Cómo saludarle. están? Buen día. Tenemos esa ansia de ir a la UCSI los viernes. El viernes, ¿y por qué Así es, no hoy que nuestra carrera presenta una obra de teatro? Ustedes quieren ir a los vallenatos el viernes, ¿cierto? así es. Eso Es es con el viernes, alma, profesora. Gerardo Morán. se dejará ver, profesora. Difícilmente, no me gustan los vallenatos. Ok, voy a compartir un contenido. El día de hoy vamos a trabajar en una actividad desde una de las plataformas que tiene nuestra universidad a disposición, que es la plataforma iLibro. Yo les voy a pasar el enlace. En tanto estoy reproduciendo el video que les voy a poner en este momento. Voy a tratar de descargar las páginas de trabajo que he seleccionado. Digo voy a tratar porque estas plataformas nos permiten un determinado número de descargas y no sé si ya yo he completado mis descargas. A fin de pasarles por esta misma vía el contenido, porque seguramente hay algunos que están desde el teléfono, entonces se les va a complicar un poco ingresar. Ya luego les doy la instrucción de cómo lo vamos a hacer. En tanto, muy atentos al contenido que les voy a compartir. Y una cosa más, está habilitada la plataforma para que registren la asistencia, por favor. ¿Me confirman si logran escuchar, por favor? Sí, Sí, profesora. correcto. Sí, abogada. Sí se escucha. Muy buenas tardes.
tardes. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Código Iberoamericano de Ética Judicial. La identidad de Iberoamérica cuenta con rasgos visibles y explicaciones históricas extendidas, pero sobre todo, Iberoamérica aparece en el mundo globalizado del presente como un espacio que interactúa con otras culturas sin perder con ello sus propias características, la tornan peculiar. En ese marco, los poderes judiciales iberoamericanos han ido construyendo de manera trabajosa pero exitosa una realidad que por encima de las particularidades nacionales exhibe rasgos comunes desde los cuales es posible ir delineando políticas de beneficio mutuo. En la configuración de la ética judicial iberoamericana hay rasgos comunes con otras experiencias análogas que ofrecen distintos espacios culturales, pero también algunas características distintivas que expresan aquellas identidades. La realización del código al que se hace referencia en esta videoconferencia supone un nuevo tramo de ese camino que ya ha ido recorriendo y posibilita que la región se presente al mundo desde una cierta tradición, pero también como un proyecto inacabado, que sin suprimir las individualidades nacionales, descubre y ofrece una riqueza jurídica común. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora Victoria Eugenia Velázquez Marín. La doctora Victoria Eugenia es abogada especialista en Derecho de Familia y Constitucional de la Universidad Santiago de Cali. Ha sido juez promiscuo municipal en Nariño, Zapuyes, en El Rosario, juez única civil en La Plata, Huila, juez civil municipal en Buenaventura, en Cali y magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura en el Chocó y en el Valle del Cauca. Actualmente es magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas y formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por más de 20 años. Doctora Victoria Eugenia, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buena tarde para todos y para todas. Muchas gracias, doctor José Camilo Flores Rodríguez, profesional universitario de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a nuestra presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, y a todos sus magistrados. También un saludo muy especial para todos nuestros servidores y servidoras y demás personas que se han conectado a esta importantísima videoconferencia. Antes de comenzar a hablar de este hermosísimo tema y de mucho interés para todos nosotros los servidores de la rama judicial, es importante comenzar con este hermoso pensamiento escrito por el doctor Rodolfo Vigó en su libro de Ética Judicial e Interpretación Jurídica. La ética como fundamento de la función judicial. La ética demanda que el juez actúe con excelencia y magnanimidad, ya que su rol no solo depende de decisiones personales, sino también del mandato social que le exige desempeñar su función de manera óptima. La sociedad no confiaría este poder a quien declare desde el inicio que lo ejercerá de forma deficiente o mediocre. Por tanto, desatender los principios éticos supone defraudar la confianza y las expectativas implícitas que legitiman su excelsa posición. Bueno, antes de hablar nosotros de nuestro Código de Ética Iberoamericano, hablar en dónde surge este código. Y entonces tenemos que surge en la Cumbre Judicial Iberoamericana. Podemos entonces nosotros preguntarnos, ¿y qué es esta cumbre? La cumbre es una organización que vertebra la cooperación y la concertación entre los diferentes poderes judiciales de los 23 países que conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Esto es Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala. También tenemos allí que está presente Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Es decir, se aglutina en un solo cuerpo todas las cortes, todos los tribunales superiores y los consejos superiores de la judicatura de todos estos países, como órganos máximos de la administración de justicia y de gobierno en los diferentes sistemas judiciales. El objetivo principal es la adopción de proyectos, de acciones concertadas, desde la convicción de que la existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del respeto por la diferencia, contribuye al fortalecimiento de las diferentes ramas judiciales y, por extensión, de los sistemas democráticos de estos importantísimos países. Uno de los trabajos más importantes que se han realizado en esta cumbre iberoamericana es la expedición del Código de Ética Iberoamericano. Este código fue elaborado por el juez argentino Rodolfo Vigó, acompañado también por el profesor español Manuel Atienza. Este código se ha elaborado a partir del estudio de diversos códigos ya existentes en algunos de estos países relacionados con la ética judicial. Esto se ha elaborado con el propósito de buscar al mejor juez posible para nuestras sociedades y concebido además como un compromiso institucional con la excelencia y como un instrumento que sirve para fortalecer la legitimación de la rama judicial. Entonces, este documento se constituye en una valiosísima herramienta para el desempeño diario de las funciones judiciales y un material desde el cual todos los estudiosos del derecho pueden avanzar en la búsqueda de formas de perfeccionamiento de la administración de justicia. Bueno, también es importante mencionarles que se trata con este código de apoyar la labor diaria de los jueces en estos tiempos de modernidad, cuando la frenética velocidad de los acontecimientos en el mundo desborda las posibilidades de análisis y de hacer profundas reflexiones sobre el buen actuar, que siempre deben acompañar al juez prudente, al juez probo en la toma de sus diferentes decisiones, sobre todo en situaciones bien difíciles, donde se generan serios dilemas éticos que la ley no los alcanza a resolver. Entonces, el Código de Ética Iberoamericano fue adoptado en la Cumbre Judicial Iberoamericana que se realizó en Santo Domingo, República Dominicana, el 22 de junio de 2006. Este mismo fue modificado en la 17ª reunión plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana realizada el 2 de abril de 2014 en Santiago de Chile. Bueno, podemos continuar. Tenemos ahora la exposición de motivos. El código es un modelo en el compromiso institucional con la excelencia y como un instrumento que sirve para fortalecer la legitimación del Poder Judicial. El Código de Ética lo que busca en realidad es el mejor juez posible para nuestras diferentes sociedades. La ética judicial incluye los deberes jurídicos que se refieren a las conductas más significativas para la vida social, pero pretende a la vez que su cumplimiento responda a una aceptación de los mismos por su valor intrínseco, esto es, basado en razones morales. Además, completa esos deberes con otros que pueden parecer menos perentorios, pero que contribuyen a definir en realidad lo que es la excelencia judicial. De lo cual se sigue que la ética judicial supone rechazar tanto los estándares de un juez simplemente mediocre que se conforma con el mínimo jurídicamente exigido y también a un mal juez. A este respecto, entonces, corresponde hablar de que los jueces deben siempre, tienen el deber de procurar que la ciudadanía recupere la confianza en sus instituciones, más aún en la rama judicial, cuyo actuar de todos sus servidores debe ser prístino. La adopción, entonces, de un código de ética implica un mensaje positivo
que la rama judicial está enviando a toda la sociedad, reconociendo la inquietud que provoca el tema de la legitimidad y el empeño en asumir voluntariamente un compromiso fuerte, un compromiso acérrimo por la excelencia en la prestación del servicio de administración de justicia. En nuestro caso, en el año 2012, el Consejo Superior de la Judicatura expidió una circular dirigida a todos nosotros como servidores judiciales, en donde nos invita a acoger, en donde nos invita a adherirnos a este Código de Ética Iberoamericano como un instrumento que nos va a servir a nosotros de norte, de faro de conducta en nuestro quehacer diario en la rama judicial. Bueno, también tenemos que la ética judicial tiene la necesidad de armonizarse con los valores presentes en la función judicial. Es decir, la ética judicial debe proponerse, debe aplicarse desde una lógica que sea ponderativa, que busque un punto razonable de equilibrio entre unos y otros valores, si se quiere, entre los valores de un juez en cuanto ciudadano y en cuanto este juez detenta un poder, cuyo ejercicio va a repercutir ineludiblemente en los bienes e intereses de individuos concretos y de la sociedad a nivel general. De igual manera, tenemos que tener en cuenta a la ética judicial como esa apelación al compromiso íntimo del juez con la excelencia y con el rechazo a la mediocridad. Tenemos entonces que el código simultáneamente se constituye en una fuente de razones a las que puede apelar el juez en el cumplimiento de sus exigencias. Para la ética profesional podría llegar a afirmarse que más importante que descubrir faltas a sus deberes es obtener una firme e íntima adhesión a la ética para lograr que la labor de los servidores judiciales se preste siempre con excelencia. También otro aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de ética es el siguiente. Estamos hablando del código modelo de ética judicial a la ética de las otras profesiones jurídicas. Entonces tenemos lo siguiente. La falta de ética judicial remitirá en ocasiones a otras deficiencias profesionales, que esto es muy grave al interior de la rama judicial, especialmente cuando nos referimos a los abogados, a los fiscales, a los procuradores e incluso a docentes jurídicos. Un reclamo integral de excelencia debe incorporar a esos otros espacios profesionales y afortunadamente nuestro Código de Ética Judicial Iberoamericano habilita para que la rama judicial lo impulse. Otro aspecto también muy importante es un código modelo como fruto de un diálogo racional y pluralista. El Código de Ética Judicial se propone siempre buscar la adhesión voluntaria de los distintos jueces iberoamericanos, de los distintos servidores judiciales, atentos a su conciencia profesional. Esto es lo que nos están exigiendo en los tiempos actuales. El código entonces debe ser para nosotros una permanente y dinámica interpelación a la conciencia de todos los destinatarios, para que desde el compromiso con la excelencia logremos entronizarnos históricamente en aquellos que efectivamente han aceptado prestar un servicio como el que hoy día nos están demandando nuestras sociedades. Bueno, y ahora también hay que tener en cuenta que nuestro Código de Ética Iberoamericano está compuesto de 13 hermosos principios. Entonces tenemos que los principios éticos son los núcleos concentrados de esta ética judicial, de este Código de Ética Iberoamericano. Los principios éticos se configuran como el repertorio de exigencias nucleares de la excelencia judicial. Es decir, estos principios los tenemos que tener en cuenta todos los servidores de la rama judicial, nuestros citadores, nuestros escribientes, nuestros profesionales universitarios, los oficiales mayores, los secretarios, los jueces, los magistrados. Estos principios
es lo que buscan, es que ellos están procurando modelar el mejor ideal del servidor judicial. No solo están reclamando ciertas conductas, sino que alientan que tras la reiteración de las mismas se arraiguen en hábitos que sean beneficiosos, hábitos que sean facilitadores de los respectivos comportamientos y una fuente de la más sólida confianza ciudadana. Recordemos siempre que la ciudadanía es nuestro observador racional. Diariamente la ciudadanía observa a sus servidores judiciales, tanto a su nivel personal como en su nivel profesional. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar entonces a mencionar a nuestros 13 principios. Tenemos en primer lugar el principio de independencia. La independencia de los jueces conforme al Código Iberoamericano de Ética Judicial nos habla sobre lo siguiente. En un verdadero Estado de Derecho se le exige a nuestros jueces que obtengan la mejor de las soluciones para los asuntos que estén bajo su competencia, para los asuntos que estén bajo su conocimiento. Deberán entonces estos garantizarle a todos los ciudadanos el derecho a ser juzgado conforme a su Constitución, conforme a sus leyes, conforme a los tratados internacionales vigentes, siempre salvaguardando sus derechos fundamentales. Es decir, el juez ejerce una de las ramas del Estado y por supuesto que ello supone tensiones con las demás ramas del Estado y demás poderes de la sociedad. Aquí podríamos, por ejemplo, mencionar nuestros medios de comunicación. Pero su función impone que se cumpla con total y absoluta independencia. De esta manera estaremos asegurando el respeto de los derechos de todos y cada uno y que se mantengan las otras ramas del poder público en sus debidos espacios constitucionales. Tenemos entonces que en un auténtico Estado de Derecho es fundamental la actuación libre de los integrantes de la rama judicial, ya que si no fuera así, de nada valdría tener una constitución política garantista, la firma de tratados internacionales tendientes a salvaguardar el derecho fundamental del usuario a que sus asuntos sean decididos por impartidores de justicia absolutamente independientes. La independencia, entonces, podríamos nosotros conceptualizarla diciendo que es la garantía de que una persona que ha sido investida de poder para solucionar diferentes problemáticas sociales, en su actual solo estará sujeta a la Constitución, a la ley y a los tratados internacionales. Deberá ejercer entonces su función totalmente apartada de cualquier influencia externa o interna. Esta es una garantía de todos los usuarios del servicio de administración de justicia. No es un privilegio de los integrantes de la rama judicial. Esto significa entonces que la independencia no debe ser ejercida por los jueces para destacar su labor, sino que más bien es una garantía para los justiciables. Un derecho inalienable, es un derecho irrenunciable que debe estar presente en lo que es un debido proceso, tutelado precisamente por quienes tienen en sus manos la impartición de justicia. Bueno, tenemos el siguiente principio que es la imparcialidad. En un Estado de Derecho, a un juez se le exige que a la hora de resolver determinada controversia que ha sido sometida a su consideración, lo haga de una manera que sea justa, conforme a derecho y de manera imparcial. Para la solución de los conflictos que surjan entre los ciudadanos, se precisa de la existencia de una gran confianza de los órganos encargados de dirimir esos conflictos y la sociedad. Así es como lo necesitamos, que la sociedad crea en nosotros, crea en nuestros jueces. De nada valdría tener una constitución que es totalmente garantista, en donde se establece el respeto al debido proceso, el derecho de defensa, la contradicción, sin la existencia de la verdadera imparcialidad judicial.
La imparcialidad entonces debe verse como una necesidad. Para ello se precisa que la justicia esté en manos de personas que sean absolutamente confiables e idóneas, que no estén comprometidas con ningún sector de la ciudadanía. Es decir, estamos hablando del campo religioso, del campo político. Así podrán dirimir los conflictos sin ningún tipo de prejuicio. En un debido proceso, entonces, los justiciables deberán tener la certeza de que sus controversias serán resueltas por juzgadores idóneos, es decir, llenos de principios, juzgadores llenos de valores, tales como la imparcialidad y la independencia. Es decir, lo que necesitamos es que los jueces deben exhibir una conducta absolutamente neutral frente a las partes en un proceso. Para que esa anhelada imparcialidad entonces se evidencie, el comportamiento de los administradores de justicia deberá irradiar una total transparencia en su actuar respecto de las partes. Por ejemplo, en la forma en que se desarrollan las audiencias, dando la oportunidad a cada una de las partes para que en un plano de igualdad puedan presentar sus diferentes medios de defensa. De igual manera, por ejemplo, en la redacción de las sentencias, no pueden dejar evidenciar ningún señalamiento o expresión que refleje algún tipo de favoritismo o de predisposición. Vamos a hablar del principio de motivación. Al principio del Estado de Derecho, legado por la conquista de la Revolución Francesa, que esto fue hacia el año de 1789, la ley era la sagrada expresión de la voluntad popular. Por ende, el juez no podía interpretarla y la motivación solo era válida por la subsunción de los hechos a normas. Con la revolución que hubo hacia el Estado constitucional de derecho, las normas no solo expresan voluntad legislativa explícita, sino que en ellas van inmersas una serie de valores, de principios que forman parte de lo que se conoce como la moralidad pública, que los jueces deben desentrañar, ponderar y aplicar. En el Estado social, democrático y de derecho, el deber de motivar las decisiones es un imperativo ineludible y ello se verifica a través de argumentos que articulen los hechos y las pruebas del caso con las normas, con los valores y principios atinentes. La motivación entonces del fallo judicial es un medio para que la ciudadanía pueda efectivamente controlar su contenido y censurar la posible arbitrariedad. De ahí que el imperativo de motivar las decisiones judiciales sea principalmente una característica esencial en los sistemas democráticos actuales y también es una garantía fundamental del debido proceso. Podemos entonces darnos cuenta cuáles son las funciones de la motivación. La Corte de Estrasburgo ha reconocido que la obligación de motivar las resoluciones, las sentencias, cumple diferentes funciones, entre las que es muy importante destacar las siguientes. Primero, dar oportunidad para que las autoridades evidentemente justifiquen su actuar en el debido proceso. Segundo, demostrar que las partes han sido escuchadas debidamente en el proceso. Tercero, permitir a las partes ejercer de manera efectiva su derecho de impugnación ante el organismo llamado a revisar las decisiones. Y cuarto, viabilizar el análisis y el examen del público. Bueno, otro principio que tenemos también muy importante es el de conocimiento y capacitación. Y para nosotros en la rama judicial sí que es importante porque para nosotros todos los servidores judiciales tiene doble connotación, es decir, es un deber asistir a las capacitaciones que nos ofrece nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y es un derecho asistir a las mismas. Entonces tenemos lo siguiente. El deber del juez es de conocer el derecho, de perfeccionarse continuamente
Esto se incorpora en el código como uno de los principios rectores de la ética, que hará posible mejorar la capacidad institucional en la rama judicial, al contar con jueces aptos para dar una solución oportuna y adecuada a los casos que sean sometidos a su análisis, que sean sometidos a su consideración. La exigencia de un debido conocimiento es imperativo, es algo, una obligación permanente de todos nuestros jueces, de todos nuestros servidores judiciales, que tienen como fundamento el derecho de todos los justiciables y de la sociedad en general a obtener un servicio con calidad en la administración de justicia. Advirtiendo la creciente judicialización de toda la problemática que aqueja a nuestra sociedad y la progresiva intervención que ha correspondido a la rama judicial en la protección efectiva de los derechos de las personas, el mismo instrumento expresa en su preámbulo lo siguiente: la evolución de nuestras sociedades ha llevado a un mayor protagonismo de nuestros jueces, lo cual exige que el Poder Judicial responda a la demanda de apertura y sensibilidad en relación con las necesidades expresadas por los diversos sectores y agentes sociales y adapten sus tradicionales métodos de trabajo y actitudes a esas nuevas necesidades, a esas nuevas realidades. Prefiere el código entonces enfocar la capacitación de nuestros servidores siempre como una tarea encauzada en asegurar el derecho de los destinatarios de la Administración de Justicia a obtener un servicio de calidad, lo que genera entonces como consecuencia la necesidad de congregar servidores judiciales que, además de estar dotados de la necesaria idoneidad ética, hayan recibido una apropiada capacitación inicial y que se mantengan durante el desempeño de sus cargos convenientemente informados, convenientemente capacitados acerca de la evaluación del derecho y que estén debidamente actualizados con las diferentes reformas legislativas, mediante cursos, mediante programas de capacitación continua, y todo esto va a contribuir a nuestro perfeccionamiento tanto personal como profesional. Ahora bien, vamos a entrar a analizar otro importantísimo principio como es la justicia y la equidad. Recordemos entonces, el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del derecho. En ese escenario, ¿qué le compete al juez? La resolución de los casos sometidos a su raciocinio, y esto no solo va a tener alcance en las normas jurídicas que regulan la materia que es objeto de análisis, sino también hay que acudir a los principios y valores que están presentes en el orden jurídico, tanto interno como supranacional, así como los criterios auxiliares de interpretación, como la equidad, como la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina. Elementos que interpretados de una manera conjunta, que interpretados de una manera sistemática, le permitirán, o por lo menos el juez intentará arribar a una solución jurídicamente correcta y además materialmente justa. Otro principio bien importante es el relacionado con la responsabilidad institucional. El juez institucionalmente responsable es el que, además de cumplir con todas sus obligaciones específicas de carácter individual, asume un compromiso activo en el buen funcionamiento de todo el sistema judicial. El servidor judicial tiene entonces el deber de promover en la sociedad una actitud racional, fundada en el respeto, fundada en la confianza hacia la administración de justicia. Y vamos a hablar del siguiente principio, como es el de la cortesía. Si bien se menciona y estamos discutiendo con mucha frecuencia sobre otros principios cuyo campo de aplicación se relaciona directamente con la forma en que los servidores judiciales ejecutan su trabajo y resuelven
los diferentes casos que son de su conocimiento. También, por ejemplo, cuando hablamos de independencia, imparcialidad, justicia, entre otros, es igualmente relevante el trato que se le está brindando a nuestros usuarios del Servicio de Administración de Justicia. E inclusive tenemos que poner cuidado en el trato que le brindamos a los demás servidores de la rama judicial. Recordemos que nosotros en la rama judicial tenemos usuarios tanto externos como internos. El juzgador que abusa de su poder de dirección en el proceso genera dudas en cuanto a su imparcialidad. Está brindando entonces un mal servicio público y está afectando por ende la imagen institucional. Igual cosa sucede cuando quien juzga muestra un excesivo aprecio por alguno de los litigantes. Por eso el juez debe ser cortés y respetuoso. Pero a su vez, por favor, tengamos en cuenta que nuestros jueces también deben ser muy prudentes y ecuánimes en el trato con las partes, sin mostrar preferencias para evitar que un observador razonable pueda dudar en algún momento de su imparcialidad. La cortesía, entonces, tenemos que entenderla que va más allá. Estamos bajo un marco general de amabilidad, pues abarca todo el ámbito conductual de la persona en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de sus deberes. Pero además debemos agregar la obligación de quien imparte justicia debe de ser congruente su comportamiento en otros ámbitos de su vida. O sea, tiene que ser un juez íntegro. Vale recordar que no es el cargo el que le da dignidad a la persona juzgadora, sino que el puesto deben ocuparlo solo aquellas personas que efectivamente han demostrado ser dignas, han demostrado merecérselo y que además algo muy importante es que estas personas deberán ser capaces de reconocer la dignidad en los demás, en sus compañeros de la Administración de Justicia, la dignidad en los usuarios del Servicio de Administración de Justicia. Ejercer entonces un cargo en la judicatura implica haber atemperado el carácter a tal punto que la falta de cortesía de los otros no implique renunciar a la propia. Así como el juez debe ser cortés con los demás, debe procurar que sus colegas y el personal a su cargo también lo sean. En primer lugar, dando el ejemplo, sin el cual ninguna petición, ninguna insinuación, ordenanza o exigencia tendría sentido alguno. Luego entonces deberá velar porque la cortesía habite en las oficinas, habite en los estrados judiciales, corregir cuando sea oportuno, intermediar para que el ambiente de trabajo y la atención a las personas usuarias sean caracterizados por la amabilidad, por la consideración y el debido respeto. Esto es algo muy importante que debe reinar en nuestro despacho judicial. Otro de los principios importantísimos también son la integridad. La integridad es una virtud judicial por excelencia, que tiene que ver con el comportamiento de los jueces, no solo en su vida pública, sino también, cuidado, en su vida privada. Por una parte, la integridad está vinculada a una manera de conducirse, de comportarse de acuerdo con los valores, de acuerdo con los sentimientos que prevalecen en nuestra sociedad. Por otra parte, el nivel de exigencia de esta virtud está por encima de lo que se espera de un ciudadano del común. Por una parte, el concepto lexicográfico identifica la palabra integridad con las virtudes de la honradez, la rectitud, la probidad. En efecto, si hay un adjetivo que pretende definir a un juez desde el punto de vista de los ciudadanos, es el de íntegro, que en el diccionario de la lengua española conceptúa de la siguiente manera: dicho de una persona recta, proba e intachable. Así deben de ser nuestros servidores judiciales. En los principios de Mangalore se señala la integridad como uno de sus 6 principios y su punto de partida es el siguiente: la integridad es
esencial para el desempeño correcto de las funciones jurisdiccionales. En el comentario de los principios de Bangalore se recoge esta descripción. La integridad es un atributo de rectitud y probidad. Sus componentes son la honestidad y la moralidad judicial. Un juez debe siempre, no solo en el desempeño de sus obligaciones judiciales, actuar honradamente y en forma adecuada con las funciones jurisdiccionales que ejerce. Debe también ser ajeno a todo tipo de fraude, de engaño, de falsedad, ser bueno, ser virtuoso en su comportamiento y en su carácter. La integridad así definida no tiene grados. La integridad es absoluta. En la judicatura, la integridad es más que una virtud, es una gran necesidad. La integridad es entonces una virtud que se exige del servidor judicial, no solo en su vida pública, sino en cierta medida y de manera especial en su vida privada. Asimismo, los códigos éticos establecen un nivel especial, un nivel más alto de exigencia respecto de los servidores judiciales. Los principios de Bangalore establecen la siguiente exigencia ética. Un juez deberá asegurarse de que su conducta está por encima de cualquier reproche a los ojos de un observador razonable. Está haciéndonos relación a la transparencia. La transparencia de las actuaciones del juez es una garantía de la justicia en sus decisiones. El juez debe ser siempre transparente, tanto en su vida privada como en su vida pública. Es un doble reforzamiento que protege sus funciones y que protege además sus decisiones. La transparencia se convierte entonces en un requisito indispensable para demostrar que las actuaciones jurisdiccionales se han realizado bajo el marco de la legalidad y en aplicación de los demás principios de la ética judicial. Una transparencia verdaderamente auténtica implica, por ejemplo, que la información no debe ser ininteligible para las personas receptoras. El lenguaje jurídico puede ser un obstáculo para muchos ciudadanos, por lo que deben proveerse los medios, es decir, aclaraciones, explicaciones e instrumentos que hagan accesible esa información. Hoy día estamos propendiendo en la rama judicial por un lenguaje claro en las decisiones judiciales, entendibles por el común de los ciudadanos. Es el secreto profesional. Bueno, el secreto profesional tiene como fundamento salvaguardar los derechos de las partes y de sus allegados frente al uso indebido de informaciones obtenidas por el juez en el desempeño de sus diferentes funciones. Los servidores judiciales tienen la obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional en relación con toda esa información, con todos esos datos que a ellos se les ha confiado. Es un derecho de las partes y de sus allegados frente al uso de su información. Esta debe ser preservada por los servidores judiciales. Tanto la transparencia, entonces, como el secreto profesional tienen un interés crucial en toda regulación ética. Por un lado, la transparencia pretende garantizar el correcto funcionamiento y control de la justicia y por otro lado, el secreto procura proteger los derechos de las personas a mantener su vida privada al margen de la curiosidad de la ciudadanía en general. En realidad, entonces, lo que se denomina secreto profesional está muy vinculado desde el punto de vista ético al deber de reserva del servidor judicial respecto de todo lo que conozca por ocasión del ejercicio de su cargo. Otro principio de suma importancia es el de la prudencia. La prudencia es entonces una virtud que está directamente vinculada al ejercicio de la profesión del juez, hasta el punto de que se ha considerado como la virtud más característica de un buen juez. La prudencia como virtud tiene una importancia ética práctica en la toma de decisiones del juez, porque su función, como se ha caracterizado en diferentes ordenamientos, es eminentemente racional
y supone un ejercicio del discernimiento. La prudencia es la que debe guiar al juez en su vida, tanto profesional como en su vida privada, para mantener de esta manera la confianza de la ciudadanía en general. La prudencia se postula como una virtud necesaria para el cumplimiento excelente de la función judicial en la medida de lo posible. Deberán obrar entonces de la mejor manera para así darle confianza, darle tranquilidad a la ciudadanía a nivel general. Otro de los principios que tenemos es el de la diligencia. La diligencia significa en la medida de lo posible obrar con prontitud, obrar con agilidad. La diligencia ha terminado convirtiéndose en un valor fundamental de la justicia contemporánea y en la más completa justicia. La exigencia de diligencia está encaminada entonces a evitar la injusticia que comporta una decisión tardía. El excesivo retraso en impartir justicia puede convertirse en una verdadera denegación de justicia. La resolución de los casos en un plazo razonable depende no solo del procedimiento y de la carga en cuanto a asuntos litigiosos en nuestros despachos judiciales, sino también que esta dependerá de la conducta de nuestros jueces y de la conducta o el comportamiento de las partes. Para el caso del juez, el código le exige una diligencia razonable y en lo que se refiere a las partes se encomienda al juez que evite o sancione las actuaciones dilatorias de las partes. La honestidad profesional. La honestidad profesional es otro de los principios, el último, que consagra nuestro Código de Ética Iberoamericano. La honestidad se relaciona de alguna manera con el principio de integridad o decoro en cuanto a la necesidad de dejar en evidencia la ecuanimidad del juez ante los ciudadanos. Recomienda observar una conducta ajustada al estándar socialmente aceptado, evitando actuaciones que permitan siquiera suponer afectada su independencia o imparcialidad. Es precisamente la necesidad de suscitar en la sociedad la confianza en el servicio de administración de justicia la que impone a nuestros jueces el deber de mantener un comportamiento que no deje lugar a dudas acerca de la rectitud en sus actuaciones e imparcialidad en sus decisiones. A continuación, vamos a observar un video muy relacionado con el tema de la ética. Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias, señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17. Sí. ¿Pero quiere que escriba 16? Sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese.
Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Muchas gracias, doctora, por su presentación y por el video que nos comparte al final de la misma. A continuación pasaremos al fragmento de las preguntas. La primera de ellas es la siguiente. ¿La ética judicial influye en la percepción de confianza ciudadana hacia el sistema de justicia? Muchas gracias, doctor. Bueno, sin duda, la ética judicial tiene un impacto muy significativo en la percepción de confianza por parte de nuestra ciudadanía hacia el sistema de justicia. Una justicia que actúe con principios éticos sólidos fomenta en los ciudadanos la seguridad y el fortalecimiento de la confianza en la imparcialidad y transparencia en el sistema judicial. Cuando los ciudadanos perciben que el sistema judicial opera de una manera ética, se genera una mayor seguridad y confianza en que los conflictos serán resueltos con equidad y con objetividad. De igual manera, también hay que tener en cuenta que esta percepción fortalece la credibilidad institucional, ya que el actuar ético de los jueces no solo contribuye a la correcta administración de justicia, sino también a proyectar una imagen de respeto por los derechos fundamentales y de nuestro Estado social de derecho. Por el contrario, si falta ética, se puede erosionar la confianza pública, se puede desmoronar, promoviendo el escepticismo y la deslegitimación de las decisiones judiciales. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿qué papel juega la ética judicial en la resolución de casos donde existen presiones externas o intereses particulares? La ética judicial, podríamos decir, desempeña un papel crucial y esencial en la resolución de casos en los que surgen presiones externas o que existen intereses particulares que podrían influir en el curso normal de la administración de justicia. En estos escenarios, entonces, la ética actúa como un principio rector que guiará a nuestros jueces para que ellos mantengan su independencia, para que ellos mantengan su objetividad, resistiendo cualquier tipo de influencia que ponga en riesgo la imparcialidad en sus decisiones. En primer lugar, debemos de tener en cuenta la ética judicial exige que nuestros jueces se adhieran a los valores fundamentales, a los valores intrínsecos de la justicia, como por ejemplo la integridad, la transparencia y la imparcialidad, los cuales son indispensables para evitar que las presiones externas, ya sean de carácter político, sean de carácter social, económico, interfieran en la resolución de los diferentes conflictos sometidos a su consideración. Este compromiso ético fortalece la capacidad del juez para actuar exclusivamente conforme al marco legal y a los hechos probados en los diferentes casos, sin ceder a intereses que puedan efectivamente desviar ese prístino interés de impartir justicia.
Por otro lado, también nosotros podríamos decir que la ética judicial implica un compromiso férreo del juez en la emisión de la sentencia y la transparencia en sus decisiones. Esto significa que incluso en contextos de alta presión, el juez debe justificar claramente sus decisiones, demostrando que están fundamentadas en el derecho y no en consideraciones externas. Este nivel de responsabilidad ética contribuirá a prevenir, a evitar cualquier tipo de duda sobre la rectitud de nuestros jueces en sus procesos y promoverá un sistema de administración de justicia más confiable, un sistema de administración de justicia más efectivo. Doctora Victoria Eugenia Velázquez Marín, queremos expresar nuestro agradecimiento especial hacia usted por haber asistido a esta videoconferencia y por toda su generosa intervención. Gracias. ¿Listo? Ok. Bien, hablábamos observábamos y escuchábamos en el video la existencia de un código deontológico iberoamericano, ¿no? En el contexto de la función judicial. Primero, quería decirles, como ustedes saben, todas las semanas yo trabajo desde 2 equipos. No tengo en este momento mi otro equipo, que es el que me proporciona la cámara. Por eso estoy con la cámara apagada. Bien, lo relativo a la ética judicial, la ética del abogado que está inmerso en la función judicial, es un tema que debe ser tratado de manera exclusiva en el contexto de esta asignatura. Ya hemos reiteradamente revisado los principios deontológicos, la independencia y todos aquellos atributos que deben de revestir, adornar, dar sostenimiento al desempeño profesional del abogado. Sin embargo, hay realidades que tenemos que reflexionarlas y que es importante de esta asignatura recordar un poquito, mirar atrás, mirar el pasado de un país que en este momento está en agonía precisamente por aspectos relacionados a la corrupción. En este sentido, el video que acabamos de ver sobre la ética judicial, la ética del abogado en el ámbito judicial, tiene bastante importancia. ¿Por qué? Porque el desempeño profesional nuestro abarca también el ejercicio de funciones vinculado o que establece una relación de dependencia con el Estado. Y las reglas o los atributos deontológicos que deben sostener al abogado no difieren en el escenario profesional en el que nos desempeñemos. Se aspira que en un futuro inmediato muchos de ustedes estén vinculados a la función judicial. Por lo tanto, existe un doble compromiso deontológico de darse esta situación. ¿Por qué? Si el abogado, por su naturaleza o por mandato de su profesión, tiene que ser probo, tiene que ser ético, tiene que contribuir a un estatus de legalidad, un estatus anticorrupción en el desempeño de sus funciones, pues esto se multiplica cuando estamos vinculados en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito judicial. ¿Por qué? Porque en ese momento somos abogados y paralelamente somos servidores judiciales, convertidos en servidores públicos. Y los compromisos se multiplican, los deberes profesionales se multiplican y tienen doble connotación. Denme un minutito que tengo bulla aquí en este momento. Decía, se multiplican esos compromisos, esos deberes profesionales. Y en el contexto de la ética judicial, es importante que hagamos memoria. Yo les decía que hay que mirar al pasado porque el conocer y el tener plena conciencia de nuestros pasados nos permite rectificar o no caer nuevamente en esos escenarios tan vergonzosos en los que ha caído nuestro país. Yo les voy a compartir en este momento la pantalla y vamos a ver información relacionada información que es pública y que data de un momento del cual tal vez ustedes no eran parte en ese entonces, algunos sí, otros no, pero estos son los episodios oscuros de nuestro país en el ámbito del desempeño de nuestra profesión y en el ámbito del sistema judicial ecuatoriano. Esta es la página del Observatorio Anticorrupción y como ustedes lo están viendo en pantalla, el eslogan de ellos es: generamos memoria histórica
sobre los casos de corrupción en el país. Y precisamente hay un micrófono abierto, por favor, alguien que revise sus micrófonos. Álvaro, creo que es el suyo. Gracias. Bien, y precisamente la página que les estoy mostrando ahora data de uno de esos momentos, la denominada Pichicorte. Un momento tan gris en la historia de nuestro país y en la memoria de quienes tenemos la profesión jurídica. Vamos a leer un poco y empaparnos de esas realidades y de ese pasado que vienen sesgando, vienen debilitando la credibilidad del sistema judicial y, por supuesto, episodios que han promovido una cultura nefasta de corrupción en una profesión tan sensible como la nuestra. Por favor, Carla Cherres me ayuda con la lectura de lo que estamos viendo en pantalla. Atentos, por favor, esta es información bastante importante. Adelante. Contexto. El 21 de enero del 2000, Lucio Gutiérrez, coronel del Ejército, lideró un golpe de Estado ejecutado por oficiales menores y sectores indígenas de la CONAIE. En contra del presidente Yamil Maguad Montúfar, Gutiérrez, quien había sido edecán presidencial, fue considerado por un gobierno de transición triunvirato que no prosperó, pues se activó la sucesión entregando el poder vicepresidente Gustavo Noboa. Gutiérrez fue arrestado por golpistas y confinado en la fuente militar Atahualpa, donde permaneció por varios meses hasta que el Congreso Nacional le otorgó una amnistía. Ya en libertad confirmó un partido político y proclamó su candidatura a la presidencia de la República. Efecto en el 2002, asumió la presidencia a inicios del 2003. Desde el inicio de su gobierno surgieron denuncias de nepotismo y actos de corrupción relacionados con varios de sus ministros. Finalmente, en noviembre del 2004, el Congreso Nacional del Partido Social Cristiano, PSC, Izquierda Democrática, y del Movimiento Pachacutic, el Movimiento Popular Democrático, MPD, el Partido Socialista, PS, y independientemente opositores al gobierno de Gutiérrez, presentaron un pedido de juicio político para destituir al presidente por presunto acto de peculado, cohecho y delitos contra la seguridad del Estado. Este pedido no prosperó por la falta de apoyo de los congresistas. En este contexto, Gutiérrez se vio en la necesidad de asegurar apoyo en el legislativo por continuar con su gobierno, tomando medidas arbitrarias y perjudiciales para el Estado de Derecho. ¿Sigo? Sí, por favor. Los hechos. Octubre de 1995. El vicepresidente Alberto Day renuncia a su cargo al enfrentarse a un juicio penal por el manejo y destino presuntamente fraudulento de fondos públicos relacionados con los gastos reservados de la vicepresidencia. Huye del país Observatorio Anticorrupción. Febrero de 1997. Abdalá Bucaram sale del país tras ser destituido por el Congreso bajo la figura de incapacidad mental. Para gobernar, Congreso Nacional en 1997. Días más tarde se refugia en la ciudad de Panamá, en donde solicitó asilo político. Ese mismo año se emite una orden de prisión preventiva en su contra tras la denuncia, la supuesta sustracción no justificada de dinero de fondos de agosto de 1998, Abdalá Bucaram es llamado a juicio por el caso mochila escolar, en el marco de un contrato irregular de 40 millones para la adquisición de mochilas para estudiantes durante su gobierno. ...10 de agosto de 1998. Tras ganar las elecciones en segunda vuelta contra Álvaro Noboa, Yamil Maguad asume la presidencia del Ecuador de la mano del Partido Democrático Popular. 21 de enero del 2000, el coronel del Ejército, Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa, acompañado de varios oficiales y tropas, y junto con la Confederación Nacional Indígena del Ecuador, CONAIE, dan un golpe de Estado a Yamil Maguad, poco tiempo después de que las Fuerzas Armadas le quitasen el respaldo de este último. Estos eventos se desarrollan en el marco de la protesta ocasionada como respuesta al
al feriado bancario y a sus efectos observatorios anticorrupción. Continúe. Enero del 2000, la llamada Junta de Salvación Nacional, dirigida por el coronel Gutiérrez, forma un tributario simbólico donde participa él junto con Antonio Vargas, presidente de la CONAIE, y Carlos Solórzano, expresidente de la Corte Suprema en cuestión. De horas, Gutiérrez cede el mando del mismo a comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Carlos Mendoza. Cuando se hizo claro este intento de gobierno militar, no era reconocido nacional o internacionalmente. Gustavo Noboa, vicepresidente de MAUAC, es posesionado como presidente de la República, mientras Gutiérrez y quienes le siguen son arrestados para dar un golpe de Estado y retenidos en la fuente militar Atahualpa durante 120 días. Deme un minuto, sí. Como ustedes pueden observar acá, se va haciendo un recuento de una serie de hechos ocurridos en el escenario de lo político. En este observatorio anticorrupción hay una línea de tiempo que se está marcando respecto a una serie de casos vinculados a la corrupción, ¿no? En ese mismo sentido, paso de manera directa al caso que nos ocupa, que es el denominado Pichicorte. Sí. Denme un momento porque son tantas cosas, tantos hechos que aquí. Un momento. A ver, espérenme. Aquí. Aquí. Es un recuento de todo. Es que es necesario revisar todo. Continúen leyendo, por favor, lo que le voy a poner en pantalla. ¿Sí? Nos vamos a saltar algunos hechos hasta llegar a lo específico. Continúe, por favor. 5 de diciembre del 2004. El presidente Gutiérrez convoca al Congreso Nacional a una sesión extraordinaria. En esta sesión, los congresistas buscarían conocer y resolver la situación jurídica constitucional de la función judicial. No obstante, el presidente no hizo referencia alguna a que se discutiría el ejercicio del cargo de los magistrados de la Corte Suprema. 8 de diciembre del 2004. Se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Congreso Nacional convocada por el presidente Gutiérrez. En la sesión se presenta la moción para cesar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta moción se aprueba con 52 votos a favor, 3 en contra y 40 congresistas que optaron por no votar. Se emite así la resolución número NOR-25-185, la cual cesa de sus funciones de los magistrados de la CSJ. Esa misma resolución designa a los nuevos magistrados
de la Corte Suprema de Justicia. Los nuevos magistrados designados fueron. Continúe. Se destaca que 4 de los magistrados nombrados formaban parte de la antigua Corte. Bolívar Guerrero. Siga, no importan los nombres, siga nomás. La lista de candidatos a la Corte tuvo varios cambios antes de ser probada. El mismo día, la Policía Nacional desaloja al presidente de la Corte Superior de Justicia. De la Corte Superior de Justicia y algunos magistrados que se encontraban en el Palacio de Justicia y se negaban a abandonar sus despachos. Además, se impide el ingreso de otros magistrados y empleados. Ok, continúo. 10 de Ramón diciembre. Rodríguez Noboa, yo continúo, es nombrado presidente de la Corte. Sí, fueron cesados de sus funciones los antiguos magistrados y una serie de funcionarios judiciales. Rodríguez asegura que los sectores que rechazan esta resolución son aquellos que temen que sus intereses se vean afectados. Rodríguez, en una entrevista ante un canal nacional de televisión, afirma que había aceptado la designación ante la gentil propuesta del presidente Gutiérrez. 20 de diciembre se publica la resolución en el registro oficial en la que queda constancia de que sería la sexta Corte Suprema en funciones desde que retornó la democracia en el 79. Diciembre 30 del 2004, la CDIH recibe una denuncia presentada por el expresidente de la Corte Superior de Justicia, Quintana Cuello, y otros 26 magistrados que fueron cesados. Los ex magistrados alegaron la violación de varias disposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, basados en que, mediante la resolución aprobada por el Congreso, fueron cesados en sus cargos de manera irregular. Según los denunciantes, la resolución de cese fue emitida en desconocimiento de los procedimientos establecidos constitucional y legalmente para ello, sin garantías del debido proceso y sin posibilidad de contar con recurso judicial. Enero 12 del 2005, Ramón Rodríguez renuncia al cargo en medio de un ambiente de presiones de diferentes grupos que alegan la arbitrariedad de su nombramiento y la injerencia del Ejecutivo. Y aquí habían fuertes tensiones y, por supuesto, toda la comunidad jurídica del país se levantó, se conmocionó ante la forma abrupta e ilegítima del cese de funciones de la Corte Superior de Justicia. Renuncia el presidente, dado a la presión por la arbitrariedad de su nombramiento y la injerencia del Ejecutivo. El Ejecutivo lo que hace es sentar a la silla a los jueces que estaban en afinidad con él. En su carta de renuncia deja constancia de su inconformidad por la resolución del Pleno que negó la posibilidad de que la sociedad civil cuestione a los candidatos a vocales del Consejo Nacional de la Judicatura. En enero, Guillermo Castro Dyer, su seudónimo, su apodo era Pichi, Guillermo Pichi Castro, con trayectoria en el Partido Roldosista Ecuatoriano y cercano a Bucaram, Abdalá Bucaram, es posesionado como nuevo presidente de la Corte, al ser el primero en la lista del decreto tal y por tanto subrogante de la Corte Suprema de Justicia. A partir de su posesión como presidente, esta pasa a ser conocida como la denominada Pichi Corte. Antes de ser designado para la Corte, Castro Dyer ejerció otros cargos públicos. Bueno, eso no interesa. También estuvo en la lista para consejero del Guaya y se postuló a la alcaldía. Bueno, sigamos. Acá, a raíz del escándalo provocado por la posesión de esta nueva Corte y la injerencia de la justicia por parte del presidente, quiero que vean la línea de tiempo. Estoy refiriéndome a hechos del año 2005, específicamente 21 años atrás, donde desde donde se viene arrastrando la injerencia de los poderes públicos en el sistema judicial. A raíz del escándalo provocado por la posesión de la nueva Corte y la injerencia de la justicia por parte del presidente, más de 70.000 personas protestan en distintas ciudades del país. A partir de ese momento hubo una serie de hechos, mucha conmoción social. La Pichicorte, por solicitud de su presidente, anula los juicios en contra, atentos con esto, en contra de expresidentes Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa, anulación de juicios, así como del expresidente Alberto Dahidi. Regresa al Ecuador de su exilio en Costa Rica
ese mismo día en la tarde y se queda por 15 días más. Según Castro Dyer, el presidente de la Pichicorte, los juicios contra Bucaram fueron anulados dado que desde su origen eran nulos. Explicó que no existía forma en que los diputados supieran que Bucaram, al ser destituido, realmente tuviera una incapacidad mental y que no valdría el sustento de aquello en base a meros artículos periodísticos. Además de que al ser declarado por incapacidad mental, ni siquiera debió ser posible realizar ningún juicio en su contra. En cuanto a Dajit, la anulación de su juicio interpuesto por el último en el 97 ya estaba aceptado y solo le faltaba ejecutoriarlo. En cuanto a Novoa, sus juicios eran nulos porque provenían de una persecución política. Abril del 2005, Abdalá Bucaram regresa al Ecuador, Novoa regresa al Ecuador. La Comisión de Control Cívico Anticorrupción pide a la Fiscalía que inicie el juicio por prevaricato en contra de Pichi Castro, el presidente de la Corte Superior de Justicia, por por prevaricato, tras dejar sin efecto los juicios contra los expresidentes ya anunciados. La historia es larga, como ustedes se dan cuenta, la línea de tiempo va hasta aquí, diciembre del 2019. La trascendencia de esta conmoción en el ámbito del sistema de justicia tiene repercusiones en nuestros días. Pero este no es el único caso que podemos referenciar en este escenario. Lastimosamente, este país se viene caracterizando por una fuerte intromisión de los otros poderes del Estado en los sistemas de justicia. Otro caso de corrupción es el denominado Chucky 7, cuyo contexto gira en torno a un proceso judicial llevado por el expresidente Rafael Correa en contra de uno de los columnistas de diario El Universo. El contexto de este caso tiene implicaciones en el ámbito de derechos humanos, relatoría. Hay informes de relatoría en el ámbito de los derechos a la libertad y el derecho a la comunicación que refieren el famoso caso Chucky 7. La línea de tiempo arranca del 2011 y llega hasta el año 2021, donde la Corte Interamericana pues pone de manifiesto un fallo a favor del diario por violaciones firmes contra los derechos humanos a partir del juicio planteado por el expresidente Correa. ¿Cuál es el contexto de este caso? Una sentencia que fuera entregada por el poder predominante en ese entonces directamente en un pendrive en manos del magistrado que llevaba la causa. ¿Ok? Todos estos hechos vergonzosos tienen detrás o inmerso, no detrás, fuertemente inmerso la tarea de un abogado carente de probidad, de ética y de criterio deontológico y de moral también. ¿Ok? ¿Por qué es necesario conocer estos hechos? Porque a veces vemos la corrupción como algo ajeno, como algo del otro, como algo del servicio público o del servicio judicial, cuando la corrupción nace muchas veces por el desconocimiento de un pasado que está revestido de estos casos. Y como estudiantes y como futuros profesionales corresponde empaparnos de estas realidades. Y en ese mismo escenario quiero socializar la actividad que vamos a hacer en esta mañana. Ya hablamos de la ética del abogado, los principios éticos, pero vamos a abrir un espacio específico para tratar lo relativo a la ética del abogado inmerso en el ámbito judicial. Para esto nos vamos a ir a explorar un poco las bibliotecas institucionales, de las cuales muy poco tenemos el poco hábito, o se tiene el poco hábito de visitarlas y hay muy buenas fuentes en ellas. Para ello vamos a entrar a la página de la universidad. Déjenme regresar aquí. Vamos a entrar a la página de la universidad. ¿Me confirman si pueden observar mi pantalla, por favor? Sí, profesora, sí se ve.
Gracias. Esta es la página de la universidad. Nos vamos a servicios y en servicios ustedes van a encontrar biblioteca. Ingresan a biblioteca y ustedes van a encontrar esta paginita. Esta es la página de biblioteca, donde tenemos una serie de recursos a disposición. Para nuestra tarea nos vamos a dirigir a servicios, tal como lo estoy mostrando en pantalla. En servicios entramos a bases de datos contratadas. Tenemos bases de datos de acceso abierto, pero vamos a entrar a las contratadas. Dando clic en bases de datos contratadas, vamos a llegar a esta paginita. No, estas son las de acceso abierto. Bases de datos contratadas. Y vamos a ingresar aquí. Es el punto de acceso, estudiantes docentes. Le doy clic. Yo entro automáticamente porque ya mi usuario está registrado. Tengo grabado todo la contraseña y usuario. Pero para ustedes la contraseña y usuario va a ser su número de cédula. ¿Ok? En el lado izquierdo de la pantalla ustedes van a observar todas las bases de datos que están a disposición. Y aquí yo encuentro en libros electrónicos la plataforma iLibro. Voy a ingresar a iLibro. Y me va a llevar a este repositorio donde hay diversidad de temas de todas las disciplinas y me voy a ir a una búsqueda filtrada. Esta búsqueda filtrada, voy a escribir deontología jurídica y le voy a dar Enter. Aquí me va a poner a disposición todas las obras vinculantes a la deontología jurídica, absolutamente todas. Aquí hay unas, luego hay otras más, pero yo me voy a quedar en el libro de Jiménez Monegro Alberto. Y entramos aquí. Aquí podemos observar la información general del texto para luego pasar al contenido. Aquí está el contenido. Está por unidades y nosotros vamos a trabajar en el escenario de el abogado y otros auxiliares de la justicia. No, acá. En el 6, perdón, deontología de los jueces y demás servidores del Poder Judicial. Unidad 6. Doy clic e ingreso. Y aquí yo puedo observar mi libro. Esta es mi unidad 6, deontología de los jueces y demás servidores del Poder Judicial. Y me voy directamente a la página 161. Principios que rigen a los servidores del Poder Judicial. Conciencia funcional e institucional, credibilidad, cortesía, decoro, disciplina, diligencia, eficacia, eficiencia, efectividad, equidad, excelencia, honestidad, humildad, igualdad, independencia, imparcialidad, imparcialidad administrativa, imparcialidad judicial, integridad, lealtad, legalidad, motivación de las decisiones, prudencia, rendición de cuentas, responsabilidad, transparencia, uso efectivo de recursos, secreto profesional. Y luego viene el siguiente, vocación de servicio. Viene el siguiente tema que tiene que ver con de las relaciones institucionales entre jueces y servidores administrativos judiciales, con los usuarios y con los otros sectores. Este libro es bastante interesante porque no solo se enfoca en esos principios que acabamos de revisar, sino que nos da algunos tips
sobre el comportamiento del abogado dentro del sistema, con sus pares, con los otros jueces, con los funcionarios judiciales, con los usuarios, ¿no? Como lo acabamos de ver. Prohibiciones generales de los servidores judiciales, ¿qué es lo que no deben hacer? El jurista como juez, el rol del juez, sistema de consecuencias, y acá tenemos un resumen de toda la unidad. Por eso digo, este libro es bastante interesante. Asimismo, nos plantea las siguientes actividades. 1. Elabore un diario de doble entrada que contenga los principios deontológicos del juez. Haga un mapa conceptual que contenga los deberes del juez que acabamos de revisar. Y luego nos pide estructurar un cuadro que contenga las prohibiciones de los miembros del Poder Judicial. ¿Ok? Estas 3 tareas van a ser objeto de desarrollo tanto en la clase como en calidad de trabajo autónomo, porque como ustedes se dan cuenta, de la página 161 a la 178 hay que leer algún contenido, ¿sí? Que nos va a llevar determinado tiempo, por eso no lo vamos a poder terminar en estas horas de clase y vamos a tener que otorgar un tiempo adicional. En ese caso, quede sentado que las 3 actividades van a ser consignadas en un solo documento y entregadas en la plataforma. Recibo un mensajito pidiéndome una explicitación sobre lo que es un diario de doble entrada, ¿ya? Un diario de doble entrada, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a identificar las ideas principales de la lectura, en este caso del texto que estamos indagando en este momento, y vamos a tomar esas ideas, sus conceptos, y vamos a pasar a construir ese diario a manera de un cuadro, una tabla con doble columna, ¿sí? Cuando me dice doble entrada es con doble columna. Esto de doble columna me va a permitir sistematizar la información de una manera un poco más dinámica, a manera de causas y efectos o a manera de ítems que se apoyen en la siguiente columna para ser caracterizados, ¿no? Estamos hablando prácticamente de una matriz en el cual vamos a incorporar filas y columnas para ingresar información en cada una de sus temas. Es una tabla, es una matriz, ¿ok? El mapa conceptual tiene que reunir los deberes del juez que están señalados en el texto con una muy breve explicación. Digo muy breve porque son varios deberes que están consignados, ¿no? Entonces, el mapa conceptual va a llevarnos tal vez un poco más de tiempo. Por eso necesitamos que la caracterización sea muy breve. Y luego, pues, el cuadro que contenga las prohibiciones de los miembros del Poder Judicial, resumidas también. Yo dejo a creatividad de ustedes si en el escenario del numeral 3 ustedes quieren hacer un esquema de llaves, un organizador gráfico del tipo que ustedes consideren más dinámico para mostrar la información. ¿Ok? Todo esto lo voy a entregar en un archivo PDF. Deciden ustedes cuál es el utilitario que van a usar, si es un Word, si es un Excel, para poder organizar la información, pero luego lo convierten en PDF para poder revisarlo la siguiente clase. ¿Ok? Esta actividad lo vamos a hacer en equipo de trabajo de 3 estudiantes, porque hay 3 actividades, ¿verdad? Entonces vamos a dosificar la actividad constituyéndonos en grupo de 3 estudiantes. En esta ocasión, yo voy a dejar a libertad de ustedes armar los grupos en función de la afinidad, ¿ok? Sobre todo en el escenario de que no todos en este momento tienen computador y ya hice el recuento de cuál es el proceso para llegar a la biblioteca, ¿ok? Reitero, UPCE, servicios, biblioteca. Esto me lleva a la página de la biblioteca, servicios, bases de datos contratadas,
En bases de datos contratadas, llego aquí, libros electrónicos, entro a la plataforma iLibro y luego entro a mi plataforma iLibro y en búsqueda filtrada escribo deontología jurídica y me encuentro con este texto que están viendo ustedes en pantalla. ¿Ok? Deontología jurídica de Jiménez Monegro. ¿Ok? Y con ello podemos explorar hasta llegar a la unidad 6, donde está el contenido que estoy referenciando en este momento. Desarrollo desde la página 161. Está cargando. 161, que es donde están los principios, hasta llegar a la actividad que está en la página 171. Perdón, 177 es aquí. Es el resumen aquí, 180. ¿Ok? Preguntas, por favor. Los escucho. Profesora, buenos días. No tenemos acceso, bueno, al menos yo estoy aperturando, dándole los siguientes seguimiento y pasos como usted lo está indicando, pero en la página no tengo acceso a la apertura de la información correspondiente en la que usted se mencionó. Álvaro, ¿puede compartir su pantalla, por favor? No ha apagado el micrófono. ¿Me confirma, por favor, si alguien pudo entrar? Yo sí pude, profesor. ¿Ya con qué ingresó? ¿Cuál es su clave y contraseña? Cédula. La cédula, lo mismo se sube en la plataforma. ¿Hasta qué fecha? ¿Hasta qué hora? Esta actividad la vamos a dejar hasta este viernes. Ya voy a generar la asignación. Ya, listo, ¿Ok? gracias. Arranca en este momento como actividad áulica y se complementa como trabajo autónomo. Ok, listo, muy amable, gracias. ¿Y preguntas? ¿Está clara la asignación? 3 estudiantes, por favor. No 3 ni 4, no 4 ni 5. He dicho 3 estudiantes. ¿Sí? Preguntas, por favor. Tampoco he dicho un estudiante o dos. Recuerden, la consigna la doy aquí en la clase y debe de cumplirse. Algunos estudiantes han optado por hacer trabajos autónomos cuando hemos trabajado en clase. Eso no está admitido. Preguntas, por favor. ¿No? Se me escapa por alto la última parte, abogado. Sí. Los 3 estudiantes, de los 3 estudiantes, ¿subimos los 3 o uno por grupo? Gracias, Álvaro. Suben uno por grupo. Ya en la asignación les voy a poner la indicación y cómo grabar el archivo. Por favor, lean las asignaciones. Yo en las asignaciones suelo poner cómo grabar el archivo. ¿Ok? Entonces, gracias, Álvaro. Un solo estudiante me carga la actividad y yo cargo la calificación para los dos más. ¿Preguntas? Profesora, yo no entendí muy bien cómo se tiene que hacer la tarea. ¿Podría explicarme, por Claro. favor? Ya le vuelvo a compartir pantalla. Bexi, primero busque su equipo de trabajo. 2 estudiantes más. Nos vamos a la plataforma que acabo de indicar y damos revisión a este contenido que está usted viendo en pantalla. Los principios que rigen a los servidores del Poder Judicial. ¿Ok? Revisamos todo el contenido, damos lectura, hacemos resúmenes y luego de ello nos vamos a la última parte que está en la página 180. Aquí, en la actividad. ¿Qué vamos a hacer? Elabore un diario de doble entrada que contenga los principios deontológicos del juez, que eso está en la parte de arriba. ¿Ok? ¿Qué es esto? Una matriz. Tiene que elaborar una matriz donde usted sintetice cada uno de estos principios deontológicos. Segunda tarea, haga un mapa conceptual que contenga los deberes del juez. ¿Ok?
El mapa conceptual se los dejo a criterio de ustedes cómo lo quieren armar. El mapa, ¿cuál es el fin del mapa conceptual? Identificar eso, conceptos de determinados elementos. Entonces, estas definiciones tienen que ser muy breves, muy cortitas, porque hay varios deberes que identificar dentro de ese contenido. Y tercera tarea es que vamos a hacer un organizador gráfico con las prohibiciones de los miembros del Poder Judicial. Todos estos requerimientos, Bexi, están aquí. Mire, aquí. Sistema de consecuencias y por acá tengo las prohibiciones. Aquí. Prohibiciones generales de los servidores públicos. ¿Qué es lo que no deben hacer los servidores del sistema judicial? Entonces, cada una de estas actividades tienen razón de ser en el contenido de las hojas que les acabo de indicar. ¿Sí, Bexi? Sí, profesora, muchas gracias. Equipo de 3 personas. Ok. ¿Preguntas, por favor? Profesora, si no es mucha molestia, el nombre del libro. Deontología jurídica. Deontología jurídica de Jiménez Monegro, no Montenegro, Jiménez Monegro.